Yo fui la única que cuidó a mi esposo enfermo en sus últimos días. Cuando murió, en el testamento mi hijo Rodrigo se quedó con la empresa multimillonaria de su padre. Yo me quedé con la casa vieja del campo. Mi hijo se burló de mí frente a todos en el despacho del abogado. Cuidaste de él toda la vida y solo ganaste esta ruina. Yo merezco más. Entonces César, el abogado, dijo con una voz extraña: en realidad. Mi hijo se puso pálido. Lo que sucedió a continuación cambió todo. Pero para entender cómo llegamos hasta ese momento, necesito contarte algo que nadie sabía. Algo que estaba escondido en aquella casa vieja que Rodrigo tanto desprecia. Algo que mi esposo Teodoro planeó durante meses antes de morir. Lo que mi hijo no imaginaba es que detrás de aquella humillación, había un plan que lo cambiaría todo para siempre. Déjame llevarte 3 meses atrás. Teodoro estaba en la cama del hospital en casa, con tubos conectados a su cuerpo frágil. Yo dormía en una silla junto a él cada noche. Le limpiaba la frente cuando sudaba. Le sostenía la mano cuando el dolor era insoportable. Le daba de comer con paciencia cuando ya no podía sostener la cuchara. 64 años tengo, y cada músculo de mi cuerpo dolía por las noches sin dormir, pero nunca me quejé. Era mi esposo. El hombre con quien construí una vida durante 42 años. Rodrigo vino a visitarlo exactamente 2 veces en esos 3 meses. La primera vez se quedó 15 minutos, mirando su teléfono todo el tiempo, hablando de reuniones importantes y contratos que necesitaba cerrar. La segunda vez ni siquiera entró a la habitación. Se quedó en la sala hablando por teléfono, con esa voz alta y prepotente que siempre usaba cuando hablaba de negocios. «Papá está descansando», le dije. Él asintió sin mirarme y se fue. No preguntó cómo estaba yo. No preguntó si necesitaba ayuda. Solo se fue. Teodoro lo notó todo. Aunque estaba débil, aunque el cáncer le estaba robando las fuerzas, su mente seguía clara como el agua. Una noche, mientras yo le cambiaba las sábanas, me tomó la mano con una fuerza que no había tenido en semanas. «Elsa», susurró, «necesito que confíes en mí. Pase lo que pase después de que yo me vaya, confía en mí». Sus ojos brillaban con algo que no era solo las lágrimas. Era determinación. Era un secreto. No entendí qué quiso decir hasta el día del funeral. Rodrigo llegó tarde a la ceremonia, vestido con un traje gris carísimo, con su esposa Patricia colgada de su brazo como si fuera un accesorio más. Durante todo el servicio revisó su teléfono. Cuando llegó el momento de hablar sobre su padre, dijo 3 frases vacías sobre un gran empresario y un legado de éxito. Ni una palabra sobre el hombre que le enseñó a andar en bicicleta. Ni una palabra sobre el padre que lo llevaba a pescar los domingos. Solo negocios. Solo dinero. Solo imagen. Yo hablé después de él. Hablé sobre las mañanas en que Teodoro me traía café a la cama. Sobre cómo bailábamos en la cocina sin música. Sobre las noches en que me abrazaba y me decía que era la mujer más fuerte que había conocido. Mi voz se quebró varias veces, pero terminé. Algunas personas lloraron. Rodrigo bostezó. 3 días después estábamos en el despacho de César para la lectura del testamento. El lugar olía a cuero viejo y papel antiguo. Había una ventana grande que dejaba entrar la luz de la tarde, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Rodrigo se sentó como si fuera el dueño del lugar, con las piernas cruzadas, jugando con su reloj de oro que costaba más de $20,000. Yo me senté enfrente, todavía vistiendo negro, todavía sintiendo el vacío de la ausencia de Teodoro en cada respiración. César abrió el sobre con el sello de lacre rojo. Carraspeó. El último testamento de Teodoro Mendoza, comenzó con esa voz formal que tienen los abogados. Yo sentía mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Rodrigo tamborileaba los dedos sobre el brazo de la silla, impaciente. Para mi hijo Rodrigo Mendoza, leyó César, dejo la empresa Mendoza Industries, valorada en aproximadamente $80 millones, con todas sus subsidiarias, cuentas corporativas, propiedades comerciales y proyectos en desarrollo. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa que yo conocía tan bien. La sonrisa del que siempre consigue lo que quiere sin esfuerzo. Se inclinó hacia atrás en su silla, triunfante, como si acabara de ganar una competencia que nadie más estaba jugando. Entonces César continuó. Para mi amada esposa Elsa Vargas de Mendoza, quien me cuidó con amor incondicional durante mi enfermedad,
dejo la casa familiar del campo, ubicada en el kilómetro 82 de la carretera vieja hacia San Miguel, con sus terrenos circundantes y todas las pertenencias contenidas en ella. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Rodrigo parpadeó. Una vez. 2 veces. Luego su sonrisa se amplió hasta convertirse en algo casi cruel. ¿Eso es todo?, preguntó, mirando a César. Mamá recibe la casa vieja del campo. Se rió. Una risa corta y seca que me atravesó como un cuchillo. Rodrigo, dije suavemente, sintiendo como mis mejillas ardían de vergüenza. Pero él no se detuvo. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, todavía riendo. Es increíble. Absolutamente increíble. Se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Desprecio puro. Mamá, ¿te das cuenta? Cuidaste de él toda la vida. 30 años preparándole el desayuno, planchándole la ropa, aguantando sus cambios de humor. 3 meses limpiándole la boca cuando no podía comer solo. ¿Y para qué? Para quedarte con esa ruina que está cayéndose a pedazos. Mientras yo... Extendió los brazos como abarcando todo un imperio invisible. Yo me quedo con un negocio de $80 millones. Porque yo sí merezco más. Yo sí hice algo con mi vida. Cada palabra era una bofetada. Sentí las lágrimas quemando detrás de mis ojos, pero no iba a darle la satisfacción de verme llorar. Patricia, su esposa, miraba hacia otro lado, incómoda. César permanecía sentado detrás de su escritorio, con una expresión extraña en el rostro, como si estuviera esperando algo. Tu padre quería que tuvieras la empresa, dije con la voz temblorosa. Siempre habló de dejarte su legado. Y a ti te dejó una casa abandonada. Rodrigo se rió otra vez. Mamá, esa casa no vale ni $200,000. Probablemente menos. Las paredes están agrietadas, el techo tiene goteras, está en medio de la nada. Mientras que yo... Se golpeó el pecho con el dedo. Yo tengo edificios en la capital, contratos internacionales, cuentas bancarias que tú ni siquiera puedes imaginar. Se acercó a mí y se inclinó, bajando la voz como si me estuviera confiando un secreto. Papá sabía quién era el que realmente valía algo en esta familia. Y no eras tú. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón. Eso ya se había roto cuando Teodoro murió. Fue algo más profundo. Fue la ilusión de que mi hijo, en algún lugar debajo de toda esa arrogancia, todavía tenía algo de humanidad. Entonces César se aclaró la garganta. Todos nos volvimos hacia él. Tenía las manos cruzadas sobre el escritorio, y sus ojos se movieron entre Rodrigo y yo con una intensidad que no había estado ahí antes. «Hay algo más», dijo lentamente. Rodrigo rodó los ojos. «¿Más? ¿Qué más puede haber?» Le dejó a mamá también el cortador de césped viejo. César lo ignoró. Me miró directamente a mí. Señora Elsa, su esposo dejó instrucciones muy específicas. Esta carta. Sacó un sobre amarillo de un cajón. Debe ser abierta por usted, a solas, cuando visite la casa del campo por primera vez. Extendió el sobre hacia mí. Rodrigo resopló. ¿Una carta? ¿En serio? ¿Qué va a decir? Disculpa por dejarte en la miseria. Se volvió hacia su esposa. Vámonos, Patricia. Tenemos cosas más importantes que hacer que ver melodramas. Pero César no había terminado. En realidad. Dijo esas 2 palabras con un peso que hizo que todos nos detuviéramos. Rodrigo se congeló a mitad de paso hacia la puerta. César continuó, mirando ahora a Rodrigo con algo que parecía casi lástima. En realidad, señor Rodrigo, su padre también dejó instrucciones para usted. Instrucciones que debe seguir al pie de la letra si desea mantener la empresa. La cara de Rodrigo cambió. La sonrisa arrogante se desvaneció como humo. ¿Qué tipo de instrucciones?, preguntó, y por primera vez desde que entró al despacho, su voz sonó insegura. Eso se revelará en su debido momento, dijo César, cerrando la carpeta frente a él. Por ahora, el testamento ha sido leído. La transferencia de activos comenzará mañana. Rodrigo se puso pálido. Completamente pálido. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido.
Solo me miró con esos ojos que de repente parecían los de un niño asustado, no los del hombre arrogante de hace un minuto. Entonces salió del despacho sin decir otra palabra, arrastrando a Patricia detrás de él. Yo me quedé sentada, sosteniendo el sobre amarillo entre mis manos temblorosas, sintiendo su peso, preguntándome qué demonios había planeado Teodoro. César se levantó y vino a sentarse en la silla junto a mí. Señora Elsa, dijo suavemente, su esposo era un hombre muy sabio. Y lo amaba más de lo que usted puede imaginar. Confíe en él. Confíe en esto. Señaló el sobre. Asentí, aunque no entendía nada. Salí del despacho con las piernas temblando, sintiendo los ojos de la recepcionista siguiéndome mientras caminaba hacia la calle. Afuera estaba lloviendo. Una llovizna fina que hacía que todo se viera borroso. Me subí a mi auto viejo, ese que Teodoro y yo compramos hace 15 años, y me quedé sentada ahí, sosteniendo el volante, respirando. La casa del campo. Hacía años que no iba ahí. Desde que Teodoro se enfermó, no habíamos tenido tiempo para nada más que doctores y medicinas. Pero recordaba esa casa. Recordaba los veranos cuando Rodrigo era pequeño, corriendo entre los árboles, riendo. Recordaba las noches en el porche, con Teodoro tocando la guitarra mientras yo leía. Recordaba el olor a tierra mojada después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer. Y ahora esa casa era mía, junto con un sobre amarillo y un misterio que mi esposo muerto había dejado atrás. No sabía qué había en ese sobre. No sabía qué instrucciones había dejado Teodoro para Rodrigo. Pero mientras conducía bajo la lluvia hacia mi apartamento vacío, sentí algo que no había sentido en meses. Curiosidad. Y debajo de esa curiosidad, enterrada pero presente, una pequeña chispa de algo que podría haber sido esperanza. Lo que sucedería después cambiaría todo. Pero en ese momento, mientras las gotas golpeaban contra mi parabrisas, yo solo era una viuda de 64 años, humillada por su propio hijo, aferrándose a las últimas palabras de su esposo muerto. Confía en mí, había dicho Teodoro. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Pasé toda esa noche despierta en mi apartamento, mirando el sobre amarillo sobre la mesa de la cocina. No podía abrirlo. César había sido claro, debía abrirlo en la casa del campo, no antes. Pero mis manos temblaban cada vez que lo miraba, como si el papel pudiera quemarme. Preparé café 3 veces esa noche. Dejé que se enfriara las 3 veces sin probarlo. Afuera, la ciudad dormía, pero yo estaba atrapada en un remolino de recuerdos y preguntas sin respuesta. Pensé en Teodoro. En cómo había cambiado durante esos últimos meses. No solo físicamente, aunque verlo marchitarse fue lo más difícil que tuve que enfrentar en mi vida, sino mentalmente. Había algo en sus ojos, especialmente en esas últimas semanas. Como si estuviera calculando algo. Como si cada conversación, cada silencio, fuera parte de un plan más grande que yo no podía ver. Recordé una noche específica, 2 semanas antes de que muriera. Rodrigo había llamado para cancelar su visita otra vez. Reunión importante con inversionistas japoneses, había dicho por teléfono, sin siquiera preguntar cómo estaba su padre. Yo colgué y volví a la habitación donde Teodoro estaba acostado, conectado a la máquina de oxígeno que silbaba suavemente en la oscuridad. Pensé que estaba dormido, pero cuando me senté en la silla junto a su cama, abrió los ojos. ¿Era Rodrigo?, preguntó con esa voz débil que me rompía el corazón cada vez que la escuchaba. Sí. Mentí. Dice que te manda saludos. No podía decirle la verdad. No podía lastimarlo más de lo que ya estaba lastimado. Pero Teodoro me conocía demasiado bien. Sonrió, aunque fue más una mueca de dolor que una sonrisa real. Elsa, mi amor, nunca fuiste buena para mentir. Extendió su mano huesuda hacia mí. La tomé, sintiendo como sus dedos temblaban. ¿Sabes cuál fue mi mayor error como padre?, susurró. Negué con la cabeza, sintiendo las lágrimas formándose. Le di todo a Rodrigo. Todo. Nunca tuvo que luchar por nada. Nunca tuvo que ganarse nada. Y al hacer eso, su voz se quebró. Al hacer eso, le robé la oportunidad de convertirse en un hombre de verdad. Lo convertí en un niño mimado dentro del cuerpo de un adulto. Teodoro, no digas eso, susurré. Es nuestro hijo. Es un extraño, dijo con una tristeza que me atravesó como un cuchillo.
Un extraño que lleva mi apellido, pero no mis valores. Y eso es culpa mía. Apretó mi mano con más fuerza. Pero todavía hay tiempo de arreglarlo, Elsa. Todavía hay tiempo de enseñarle lo que realmente importa. No entendí qué quiso decir. No entonces. Pero ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, sosteniendo ese sobre amarillo, empezaba a comprender. Teodoro había planeado algo. Algo que comenzó mucho antes de que yo me diera cuenta. Cuando el sol finalmente salió, me vestí con ropa cómoda, metí el sobre mi bolso y salí hacia la casa del campo. El viaje era largo, casi 2 horas por carreteras cada vez más vacías. Dejé atrás la ciudad con sus edificios altos y su ruido constante, atravesé los suburbios con sus casas idénticas, y finalmente llegué a la carretera vieja que serpenteaba entre colinas verdes y campos abandonados. Había olvidado lo hermoso que era este camino. Los árboles formaban un túnel natural sobre la carretera, sus ramas entrelazadas como dedos rezando. El aire que entraba por la ventana abierta olía a hierba húmeda y tierra. No había tráfico. No había prisa. Solo yo, el rumor del motor de mi auto viejo, y el canto de los pájaros que volaban de árbol en árbol. En el kilómetro 82, giré hacia el camino de tierra que llevaba a la casa. Mi corazón empezó a latir más rápido. Las ruedas levantaban polvo mientras avanzaba despacio entre los árboles. Y entonces la vi. La casa del campo. Nuestra casa. Rodrigo tenía razón en una cosa. Estaba vieja. La pintura blanca de las paredes se había pelado en muchos lugares, dejando ver la madera oscura debajo. El techo de tejas rojas tenía algunas piezas rotas. Las ventanas estaban sucias, cubiertas de polvo y telarañas. El jardín que yo había cuidado con tanto amor estaba ahora salvaje, lleno de hierbas altas y flores silvestres que habían crecido sin control. El porche de madera crujió bajo mis pies cuando subí los 3 escalones hasta la puerta principal. Pero a pesar de todo eso, a pesar del abandono y el tiempo, la casa seguía siendo hermosa. Tenía alma. Tenía historia. Tenía memoria en cada tabla, en cada piedra, en cada rincón. Esta casa había visto el primer cumpleaños de Rodrigo, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Había visto mi aniversario de bodas número 10, 15, 20. Había escuchado risas, canciones, promesas susurradas en noches de verano. Metí la llave vieja en la cerradura. Estaba oxidada y tuve que forcejear un poco, pero finalmente giró con un clic metálico. Empujé la puerta. Chirrió sobre sus bisagras como un suspiro largo y cansado. El aire que salió olía a cerrado, a polvo acumulado, a recuerdos guardados. Entré lentamente. La luz del sol entraba por las ventanas sucias, creando rayos dorados llenos de partículas de polvo flotante. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que los hacían parecer fantasmas congelados en el tiempo. Caminé por la sala, mis pasos resonando en el silencio. Había fotografías en las paredes, cubiertas de polvo pero todavía visibles. Rodrigo a los 5 años, sonriendo con dientes que le faltaban. Teodoro y yo el día de nuestra boda, tan jóvenes que casi no nos reconocía. Una foto familiar en Navidad, los 3 frente al árbol, felices. Me detuve frente a esa última fotografía. ¿Cuándo habíamos dejado de ser así? ¿Cuándo el niño sonriente se había convertido en el hombre cruel que se burló de mí ayer? ¿Cuándo el amor se había transformado en desprecio? Seguí caminando, explorando cada habitación como si fuera la primera vez. La cocina todavía tenía las cortinas color crema que yo misma había cosido. El comedor tenía la mesa larga donde celebrábamos cada domingo. El baño conservaba los azulejos color marfil que Teodoro había instalado él mismo un verano, trabajando bajo el sol hasta que sus manos sangraron. Subí las escaleras hacia el segundo piso. Cada escalón crujía con un sonido diferente, como teclas de un piano desafinado. Arriba había 3 habitaciones. La de Rodrigo, con sus pósters de equipos deportivos todavía pegados en las paredes. La de invitados, vacía excepto por una cama y un armario. Y al final del pasillo, nuestra habitación. La habitación de Teodoro y mía. Empujé la puerta suavemente. La cama todavía estaba hecha con las sábanas color lavanda que yo había puesto la última vez que estuvimos aquí, años atrás. El tocador tenía mi cepillo viejo, mi espejo, algunas joyas baratas que nunca me puse. Del lado de Teodoro había un libro a medio leer,
sus lentes de lectura encima, como si él fuera a volver en cualquier momento para terminar el capítulo. Me senté en el borde de la cama y finalmente lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por el esposo que ya no estaba. Lloré por el hijo que se había vuelto un extraño. Lloré por esta casa llena de recuerdos que ahora estaba vacía y fría. Las lágrimas caían sobre mis manos mientras mi cuerpo se sacudía con sollozos que había estado conteniendo desde el funeral. No sé cuánto tiempo estuve así. Tal vez 10 minutos. Tal vez 1 hora. Pero cuando finalmente me sequé los ojos y respiré profundo, sentí algo diferente. Una calma. Como si la casa misma me hubiera abrazado y me hubiera dicho que todo estaría bien. Recordé el sobre. Lo saqué de mi bolso con manos que ya no temblaban tanto. César había dicho que debía abrirlo aquí, en la casa. Este era el momento. Este era el lugar. Me levanté y caminé hacia el escritorio de Teodoro. Estaba junto a la ventana que daba al jardín trasero. Desde ahí podía ver los árboles frutales que él había plantado, el viejo columpio que había construido para Rodrigo, el sendero de piedras que llevaba hasta el pequeño estanque donde solíamos sentarnos a ver las estrellas. Me senté en la silla de madera. El sobre amarillo brillaba con la luz del sol. En la parte frontal, escrito con la letra temblorosa de Teodoro, decía simplemente, para Elsa, mi amor eterno. Deslicé mi dedo bajo la solapa y lo abrí cuidadosamente. Adentro había varias hojas de papel dobladas y algo más. Algo pequeño y metálico que cayó sobre el escritorio con un tintineo suave. Era una llave. Una llave antigua de color dorado, con un diseño elaborado en la cabeza. Desdoblé las páginas con manos temblorosas. La letra de Teodoro llenaba cada hoja, escrita con tinta color negro. Y mientras empezaba a leer las primeras líneas, sentí como mi mundo entero comenzaba a cambiar. Palabra por palabra, letra por letra. Mi querida Elsa, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que finalmente perdí la batalla que sabía que iba a perder. Pero antes de irme, necesitaba hacer algo. Necesitaba arreglar el error más grande de mi vida. Necesitaba enseñarle a nuestro hijo una lección que debí enseñarle hace años. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero seguí leyendo. Lo que Rodrigo no sabe es que la empresa que heredó está en serios problemas. Problemas que yo creé intencionalmente durante estos últimos meses. Contratos falsos. Deudas ocultas. Inversiones fantasma. Todo diseñado para parecer real en la superficie, pero que colapsará en cuestión de semanas. La empresa que él cree que vale $80 millones en realidad no vale nada. Es una cáscara vacía. Una ilusión. Me quedé helada. Releí esas líneas 3 veces para asegurarme de que había entendido correctamente. ¿Teodoro había saboteado su propia empresa? Continué leyendo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La verdadera fortuna, mi amor, está donde siempre estuvo. En esta casa. En el lugar donde fuimos felices. En el lugar donde construimos nuestros recuerdos más valiosos. Y ahora todo es tuyo, como siempre debió ser. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar la carta sobre el escritorio para poder seguir leyendo. Las palabras de Teodoro bailaban frente a mis ojos. No podía ser real. No podía ser verdad lo que estaba leyendo. Sé que esto suena cruel, Elsa. Sé que estás pensando que soy un hombre terrible por hacerle esto a nuestro hijo. Pero escúchame. Rodrigo necesita aprender lo que yo nunca le enseñé. Necesita entender que el dinero sin carácter no vale nada. Que el éxito sin humildad es un castillo de arena. Respiré profundo, sintiendo como el aire llenaba mis pulmones con un dolor agudo. Teodoro había planeado todo esto. Cada detalle. Cada movimiento. Mientras yo lo cuidaba, mientras le limpiaba la frente y le sostenía la mano, él estaba orquestando esta lección monumental para nuestro hijo. Durante los últimos 6 meses, antes de que el cáncer me debilitara demasiado, trabajé en secreto con César. Movimos activos. Creamos compañías fantasma. Falsificamos contratos que parecen reales, pero que no lo son. Rodrigo heredó un espejismo. Una empresa que en el papel vale millones, pero que en la realidad es solo deuda y aire. Los inversionistas japoneses que tanto mencionan no existen. Las cuentas bancarias corporativas están vacías.
Tuve que levantarme de la silla. Caminé hacia la ventana, presionando mi frente contra el cristal frío. Afuera, el jardín salvaje se movía con la brisa. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de leer. Teodoro había destruido su propia empresa. La empresa que construyó durante 30 años. Todo para enseñarle una lección a Rodrigo. Volví al escritorio y continué leyendo con el corazón acelerado. Pero aquí está la verdad, mi amor. La verdad que solo tú y César conocen. Antes de enfermarme, vendí secretamente los verdaderos activos de la empresa. Las propiedades valiosas. Las patentes. Los contratos reales. Todo. Lo convertí en efectivo y en inversiones sólidas. Y lo escondí. Lo escondí en el único lugar donde Rodrigo nunca pensaría en buscar. En esta casa vieja del campo que él tanto desprecia. Mis ojos se abrieron como platos. Miré alrededor de la habitación como si las paredes fueran a revelarme sus secretos. La llave dorada brillaba sobre el escritorio, esperando. La llave que encontraste abre algo especial, Elsa. ¿Recuerdas el estudio? Mi pequeño espacio en el primer piso donde decía que iba a leer y a pensar. Siempre te pedía que no entraras ahí. Pero había una razón para ese secreto. Me levanté tan rápido que la silla casi se cae detrás de mí. El estudio. Ese cuarto pequeño al lado de la cocina que Teodoro siempre mantenía cerrado con llave. Nunca entré ahí sin su permiso. Era su espacio. Su santuario. Bajé las escaleras tan rápido como pude, sosteniendo la carta en una mano y la llave en la otra. Mis pies golpeaban los escalones de madera, creando un ritmo frenético. Llegué al primer piso y giré hacia el pasillo estrecho junto a la cocina. Ahí estaba la puerta. Una puerta de madera oscura con una cerradura antigua de bronce. Metí la llave dorada en la cerradura. Giró suavemente, como si hubiera sido aceitada recientemente. El clic fue casi musical. Empujé la puerta y entré. El estudio era pequeño. Había un escritorio simple contra la pared del fondo, una silla de cuero gastado, estantes llenos de libros viejos. En la pared izquierda había un cuadro grande, una pintura de un paisaje marino que Teodoro había comprado en una subasta años atrás. Volví a la carta, buscando la siguiente instrucción. Detrás del cuadro del mar, Elsa. Detrás de mis recuerdos de infancia. Ahí está todo. Ahí está la verdad de lo que realmente vale nuestra vida juntos. Me acerqué al cuadro con piernas temblorosas. Pasé mis dedos por el marco dorado, sintiendo el polvo acumulado. Luego, con cuidado, levanté un lado del cuadro y lo moví hacia afuera. Lo que vi detrás me hizo soltar un grito ahogado. Había una caja fuerte empotrada en la pared. Era antigua, de metal negro con una rueda de combinación dorada en el centro. Y en la puerta de la caja fuerte había una nota pegada. Una nota pequeña, amarilla, escrita con la letra de Teodoro. La combinación es nuestro aniversario. El día que dijiste que sí. El día que mi vida comenzó de verdad. Mis dedos temblaban mientras giraba la rueda. Derecha hasta el 27. Izquierda hasta el 9. Derecha hasta el 83. Los números de nuestro aniversario. 27 de septiembre de 1983. Escuché un clic profundo dentro de la caja fuerte. La manija se movió fácilmente cuando la presioné hacia abajo. Abrí la puerta lentamente, y lo que vi adentro me hizo caer de rodillas. La caja fuerte estaba llena. Completamente llena. Había fajos de billetes, todos en dólares, ordenados en pilas perfectas. Había documentos en carpetas color manila. Había pequeñas cajas de terciopelo. Había unidades de memoria. Y en el centro de todo, había otro sobre. Este era blanco, más grande que el amarillo, y tenía escrito, el inventario completo. Lo tomé con manos que ya no sentía como mías. Lo abrí. Adentro había varias hojas impresas, cada una con listas detalladas. Empecé a leer y sentí como mi respiración se detenía. Efectivo en caja fuerte, $850,000. Certificados de depósito en Banco Nacional, $12 millones. Acciones en empresas tecnológicas, $32 millones. Propiedades inmobiliarias en la capital, $18 millones. Bonos del gobierno, $9 millones. Inversiones en fondos indexados,
$15 millones. Seguí leyendo. Propiedades. Inversiones. Cuentas bancarias. Acciones. Bonos. Patentes valoradas en millones. Al final de la lista, escrito con la letra temblorosa de Teodoro, estaba el total, valor aproximado de todos los activos, $93 millones. Todo a nombre de Elsa Vargas de Mendoza. $93 millones. Me quedé ahí, de rodillas frente a la caja fuerte abierta, sosteniendo ese papel, leyendo y releyendo ese número hasta que dejó de tener significado. 93 millones. Yo, Elsa. La mujer que Rodrigo había llamado pobre. La mujer que había sido humillada mientras su hijo se reía de su miseria. Yo tenía $93 millones. Y Rodrigo tenía una empresa vacía que colapsaría en semanas. Volví a tomar la carta de Teodoro con manos temblorosas. Busqué donde me había quedado y continué leyendo a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por mis mejillas. Esta no es una venganza, Elsa. Es una oportunidad. Cuando la empresa colapse, Rodrigo tendrá dos opciones. Puede dejarse destruir por el orgullo. O puede aprender humildad. Puede venir a ti con la cabeza agachada y pedirte perdón. Puede finalmente entender que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. Te dejo todo este dinero porque te lo mereces. Pero también porque confío en tu corazón. Confío en que sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Si Rodrigo cambia, si realmente cambia, entonces serás tú quien decida si merece una segunda oportunidad. Doblé la carta contra mi pecho, abrazándola como si fuera el mismo Teodoro. Podía sentir su presencia en ese cuarto. Podía escuchar su voz leyéndome esas palabras. Te amé desde el momento en que te vi, Elsa. Y te amaré mucho después de que mi último aliento se haya ido. Si esta es mi última lección, espero que sea suficiente para arreglar lo que rompí cuando malcrié a nuestro hijo. La carta terminaba con una simple línea: tuyo para siempre, incluso en el silencio. Teodoro. Me quedé ahí en el piso del estudio, rodeada de millones de dólares, sosteniendo la última carta de mi esposo muerto, llorando. Teodoro me había dado más que dinero. Me había dado elección. Me había dado dignidad. Me había dado la última palabra en una historia que Rodrigo pensaba que ya había terminado. Pero la historia apenas comenzaba. Pasé el resto de ese día en la casa del campo, simplemente sentada en el piso del estudio, mirando el contenido de la caja fuerte como si en cualquier momento fuera a desaparecer. Como si fuera un sueño del que despertaría en mi apartamento pequeño, viuda y pobre, exactamente como Rodrigo había asumido que era. Pero no era un sueño. Los fajos de billetes eran reales. Los documentos con mi nombre eran reales. Las carpetas con títulos de propiedad, certificados de inversión, todo era absolutamente real. Tomé uno de los fajos de billetes y lo sostuve en mis manos. Eran billetes de $100, nuevos, crujientes, todavía con esa banda de papel del banco. Conté 20 billetes. $2,000 en mi mano. Y había cientos de estos fajos en la caja fuerte. Me reí. Fue una risa extraña, casi histérica, que salió de mi garganta sin permiso. Luego lloré otra vez. Luego me quedé en silencio, simplemente respirando, tratando de procesar esta nueva realidad. Elsa Vargas de Mendoza, 64 años, viuda, acababa de descubrir que era multimillonaria. El sol comenzó a ponerse, pintando el estudio con tonos naranjas y violetas que entraban por la ventana sucia. Saqué mi teléfono del bolsillo. Tenía 3 llamadas perdidas. Todas de un número que no reconocí. Ninguna de Rodrigo. Por supuesto que no, mi hijo estaba probablemente celebrando su nueva fortuna, bebiendo champán caro, planeando cómo gastar sus millones imaginarios. Pensé en llamar a César, el abogado, para confirmar que todo esto era real. Pero algo me detuvo. Teodoro había dejado instrucciones claras en su carta. César sabía todo. Él era parte del plan. Las respuestas vendrían cuando tuvieran que venir. Por ahora, necesitaba simplemente absorber la verdad. Cerré la caja fuerte con cuidado, giré la combinación para bloquearla, y volví a colocar el cuadro en su lugar. Desde afuera, nadie sabría que detrás de esa pintura del mar había una fortuna escondida. Salí del estudio, cerré la puerta con llave,
y guardé la llave dorada en mi bolso junto con las cartas de Teodoro. Caminé por la casa mientras oscurecía, tocando las paredes, los muebles cubiertos con sábanas, los marcos de las fotografías. Esta casa que Rodrigo había llamado ruina. Esta casa que él había despreciado frente al abogado. Esta casa valía más que cualquier edificio corporativo en la capital. No por el dinero escondido en ella, sino por lo que representaba. Amor. Memoria. Lecciones que mi esposo había guardado para el momento exacto en que más se necesitarían. Esa noche dormí en nuestra vieja cama, envuelta en las sábanas color lavanda que olían a polvo y tiempo. Pero no me importó. Soñé con Teodoro. Soñé que estábamos sentados en el porche, él tocando su guitarra, yo leyendo un libro, mientras Rodrigo pequeño perseguía mariposas en el jardín. Todo era paz. Todo era simple. Todo era real. A la mañana siguiente, conduje de regreso a la ciudad con una claridad mental que no había tenido en meses. Sabía lo que venía. Sabía que la empresa de Rodrigo comenzaría a colapsar pronto. Teodoro había dicho que tomaría semanas. Y yo necesitaba estar lista para observar. No para intervenir. No todavía. Solo para observar. Pasaron 5 días antes de que recibiera la primera señal. Estaba en el supermercado, comprando verduras para la cena, cuando mi teléfono sonó. Era Patricia, la esposa de Rodrigo. Dudé antes de contestar. Patricia y yo nunca habíamos sido cercanas. Ella era una mujer fría, elegante, que siempre me miraba como si yo fuera parte del mobiliario viejo de la familia. Diga, contesté, sosteniendo el teléfono entre mi oreja y mi hombro mientras ponía tomates en mi bolsa. Elsa, su voz sonaba tensa, casi histérica. Necesito hablar contigo. Es sobre Rodrigo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Está bien. Está teniendo problemas con la empresa. Grandes problemas. Escuché cómo respiraba profundo, tratando de calmarse. Los inversionistas japoneses cancelaron. Simplemente desaparecieron. Y hay algo raro con las cuentas. Los bancos están llamando sobre préstamos que Rodrigo dice que no sabía que existían. Elsa, creo que estamos en verdaderos problemas. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de dolor por mi hijo y algo más. Algo que me avergonzaba admitir. Satisfacción. La rueda que Teodoro había puesto en movimiento estaba comenzando a girar. ¿Qué dice Rodrigo?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Dice que hay un error. Que su padre no pudo haberle dejado la empresa así. Que algo está mal con los documentos. Pero César, el abogado, le asegura que todo está en orden. Que la empresa es exactamente como Teodoro la dejó. Patricia hizo una pausa. Elsa, ¿tu esposo te dijo algo antes de morir? ¿Algo sobre la empresa? No, mentí suavemente. Teodoro rara vez hablaba de negocios conmigo. Escuché un suspiro de frustración del otro lado. Está bien. Solo pensé en preguntar. Rodrigo está muy estresado. No está durmiendo. Pasa todas las noches revisando documentos, haciendo llamadas. Dice que va a arreglar todo, pero... Su voz se quebró ligeramente. Pero tengo miedo, Elsa. Después de colgar, me quedé parada en medio del pasillo del supermercado, sosteniendo mi teléfono, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Rodrigo estaba comenzando a entender que algo estaba terriblemente mal. Y esto era solo el principio. Los siguientes días, comencé a escuchar rumores. Vivía en la misma ciudad, frecuentaba los mismos lugares. La gente habla, especialmente sobre familias prominentes que están cayendo. En la panadería, escuché a 2 mujeres susurrar sobre cómo el hijo de los Mendoza estaba teniendo problemas con su herencia. En el banco, el cajero que siempre era amable conmigo mencionó que había escuchado que Mendoza Industries estaba enfrentando una auditoría inesperada. En la peluquería, mi estilista Carla me preguntó directamente, ¿es verdad que tu hijo está perdiendo la empresa de tu esposo? No confirmé nada. Solo sonreí tristemente y dije que no sabía mucho sobre negocios. Pero por dentro, podía sentir cómo el plan de Teodoro se desarrollaba exactamente como él había predicho. 2 semanas después del testamento, Rodrigo finalmente me llamó. Era tarde, casi las 11 de la noche. Yo estaba en mi apartamento,
leyendo la carta de Teodoro por 10ª vez, cuando mi teléfono iluminó la oscuridad. Vi su nombre en la pantalla y mi corazón dio un salto. Esta era la primera vez que me contactaba desde el día de la humillación en el despacho del abogado. Contesté. Rodrigo. Mamá. Su voz sonaba diferente. Cansada. Rota. Mamá, necesito preguntarte algo. Dime. ¿Papá te dijo algo? ¿Algo sobre la empresa? ¿Sobre problemas financieros? Hablaba rápido, casi desesperado. Porque estoy descubriendo cosas, mamá. Cosas terribles. Hay deudas por todas partes. Contratos falsos. Inversiones que no existen. Es como si alguien hubiera vaciado la empresa y dejado solo una cáscara. Me quedé en silencio, escuchando su respiración agitada al otro lado de la línea. Los proveedores están exigiendo pagos, continuó. Pagos por cantidades enormes que supuestamente debemos desde hace meses. Pero no hay dinero, mamá. Las cuentas están vacías. Todo lo que pensé que tenía, todo es mentira. Rodrigo, dije suavemente, sintiendo como mis propias lágrimas comenzaban a formarse. No importaba lo cruel que hubiera sido conmigo, seguía siendo mi hijo. ¿Qué vas a hacer? Hubo un silencio largo. Luego escuché algo que me partió el corazón. Mi hijo adulto, mi hijo arrogante y prepotente, estaba llorando. No lo sé, susurró. No lo sé, mamá. Pensé que tenía todo resuelto. Pensé que era exitoso. Pero todo se está desmoronando y no sé cómo detenerlo. Quise decirle la verdad en ese momento. Quise decirle que sabía exactamente qué estaba pasando. Que su padre había planeado todo esto. Que era una lección. Pero las palabras de Teodoro resonaron en mi mente. Confía en mí. Deja que aprenda. Lo siento, hijo, fue todo lo que dije. Ojalá pudiera ayudarte. Él colgó sin decir adiós. Y yo me quedé ahí, en la oscuridad de mi apartamento, sosteniendo el teléfono, sintiendo como la segunda parte del plan de Teodoro comenzaba a desarrollarse. La caída ya no era solo financiera. Ahora era emocional. Y eso significaba que la verdadera prueba apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron como ver un edificio alto derrumbarse en cámara lenta. Cada día traía una nueva noticia sobre la caída de Rodrigo. Y aunque parte de mí sufría por él, otra parte, una parte que me avergonzaba reconocer, sentía que la justicia finalmente estaba tomando su curso. 3 semanas después del testamento, vi el primer artículo en el periódico local. Era pequeño, escondido en la sección de negocios. Mendoza Industries enfrenta demandas de múltiples proveedores por pagos pendientes. Leí cada palabra mientras tomaba mi café matutino. El artículo mencionaba que la empresa, recientemente heredada por Rodrigo Mendoza tras la muerte de su padre, estaba siendo investigada por posibles irregularidades financieras. Varios proveedores afirmaban que se les debían cantidades superiores a los $3 millones en total. Doblé el periódico lentamente. 3 millones. Y eso era solo el comienzo. Teodoro había sido meticuloso en su plan. Había creado una red tan compleja de deudas falsas y contratos fantasma que desenredarla tomaría meses, tal vez años. Y para cuando Rodrigo entendiera completamente la magnitud del desastre, ya sería demasiado tarde. Patricia me llamó otra vez esa semana. Su voz sonaba aún más desesperada que la última vez. Elsa, tuvimos que vender el auto de Rodrigo. El deportivo que tanto amaba. Necesitábamos el dinero para pagar a los abogados. Hay 4 firmas diferentes demandando a la empresa. Lo siento mucho, Patricia, dije sinceramente. Porque lo sentía. No por el auto, sino por ver cómo mi hijo estaba aprendiendo de la manera más dolorosa posible. Él no duerme, continuó ella, su voz temblando. Pasa todas las noches en su oficina, revisando documentos, tratando de encontrar dónde está el dinero. Pero no hay dinero, Elsa. Tu esposo le dejó una bomba de tiempo. Tuve que morderme la lengua para no decir. Exactamente. Eso era el punto. Un mes después del testamento, me encontré con Rodrigo por accidente. Estaba en el banco, haciendo un depósito pequeño de mi pensión, cuando lo vi salir de la oficina del gerente. No me había visto. Pude observarlo sin que él lo supiera.
Y lo que vi me impactó profundamente. Mi hijo había perdido peso. Mucho peso. Su traje caro, ese que usaba para presumir, ahora le quedaba grande, colgando de sus hombros como trapos. Tenía ojeras profundas, marcas violetas bajo sus ojos que indicaban noches sin dormir. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba despeinado y grasoso. Caminaba con los hombros caídos, mirando el piso, como un hombre derrotado. Me escondí detrás de una columna, observándolo salir del banco. Cuando pasó junto a mí, escuché que murmuraba algo para sí mismo. Palabras que no pude distinguir, pero el tono era de desesperación pura. Mi corazón se encogió. Este era mi hijo. Mi bebé. El niño que había sostenido en mis brazos. El niño que había curado cuando se enfermaba. Y ahora estaba siendo destruido por las consecuencias de su propia arrogancia. Pero Teodoro tenía razón. Esto era necesario. Doloroso, pero necesario. Esa noche, me senté en mi apartamento y abrí mi laptop vieja. Busqué Mendoza Industries en Internet. Los resultados me hicieron contener la respiración. Había docenas de artículos nuevos. Mendoza Industries al borde de la quiebra. Heredero incapaz de sostener el legado de su padre. Empresa familiar en caída libre tras muerte de fundador. Leí varios artículos. Todos contaban la misma historia desde ángulos diferentes. Rodrigo había heredado lo que parecía ser un imperio, pero en realidad era una casa de naipes. Los empleados estaban renunciando. Los clientes estaban cancelando contratos. Los inversionistas estaban retirando su apoyo. La empresa que alguna vez valió $80 millones ahora estaba siendo valuada en menos de 5 millones, y cayendo cada día. Un artículo incluía una entrevista breve con un ex empleado. El señor Teodoro Mendoza era un genio de los negocios, decía el hombre. Pero su hijo no heredó ese talento. O tal vez heredó una empresa que ya estaba rota. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que en 2 meses, Rodrigo Mendoza ha destruido lo que su padre construyó en 30 años. Cerré la laptop, sintiendo un nudo en la garganta. El mundo culpaba a Rodrigo. Pensaban que él había arruinado el legado de su padre por incompetencia. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que esto era exactamente lo que Teodoro había planeado. Una lección brutal envuelta en la apariencia de un desastre. 2 meses después del testamento, recibí una visita inesperada. Eran las 8 de la noche cuando alguien tocó mi puerta. Miré por la mirilla y mi corazón casi se detiene. Era Rodrigo. Pero no el Rodrigo arrogante que me había humillado en el despacho del abogado. Este Rodrigo era un fantasma de ese hombre. Estaba más delgado aún. Su ropa, que alguna vez fue elegante, ahora estaba arrugada y manchada. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. Tenía barba de varios días. Se veía como un indigente, no como el empresario exitoso que alguna vez pretendió ser. Abrí la puerta lentamente. «Rodrigo», susurré. Él me miró con esos ojos devastados y simplemente se derrumbó. Cayó de rodillas frente a mi puerta, cubriendo su rostro con las manos, sollozando como un niño. «Mamá», gimió. «Mamá, lo perdí todo. Todo». Me arrodillé junto a él, sin importarme que estuviéramos en el pasillo donde los vecinos pudieran vernos. Puse mi mano en su hombro. Estaba temblando violentamente. «Entra», dije suavemente. «Vamos adentro». Lo ayudé a levantarse y lo guié hacia mi apartamento pequeño. Se sentó en mi sofá viejo, ese que había tenido durante 15 años, y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, mirando el piso. Yo me senté junto a él, esperando. No sabía qué decir. Las palabras de Teodoro resonaban en mi mente. «Deja que llegue a ti. Deja que pida ayuda». «La empresa se acabó», dijo finalmente con una voz hueca. «Declaramos bancarrota esta mañana. Todo lo que papá construyó, todo lo que pensé que había heredado, desapareció. Como humo». Se pasó las manos por el cabello grasoso. «Y lo peor es que todos piensan que es mi culpa. Que yo arruiné el legado de papá. Que soy un fracaso incompetente». «Rodrigo», empecé, pero él me cortó. «No, mamá. Déjame terminar». Me miró directamente a los ojos por primera vez desde que llegó.
Necesito decirte algo. Algo que debí decirte hace meses. Respiró profundo, y vi cómo sus labios temblaban. Lo siento. Siento cómo te traté en el despacho del abogado. Siento haberme burlado de ti. Siento haber dicho que la casa del campo era una ruina. Siento no haber estado ahí cuando papá estaba muriendo. Siento haber sido un hijo terrible. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora, dejando rastros limpios en su rostro sucio. Tú lo cuidaste cuando yo no quise. Tú lo amaste cuando yo solo pensaba en dinero. Y yo te pagué con humillación. Con desprecio. Como si tú no valieras nada solo porque no tenías un título corporativo o una cuenta bancaria grande. Mi propia visión se nubló con lágrimas. Esta era la primera vez en años, tal vez décadas, que Rodrigo hablaba desde el corazón. La primera vez que mostraba vulnerabilidad real. La primera vez que reconocía sus errores. Perdí el apartamento de lujo, continuó. Perdí los autos. Perdí las cuentas bancarias. Patricia me dejó la semana pasada. Se fue con un abogado que conoció en una de las audiencias. Dijo que no podía estar con un perdedor. Se rió amargamente. Y tiene razón. Soy un perdedor. Un perdedor arrogante que creyó que merecía todo sin haberlo ganado. Se cubrió el rostro con las manos otra vez. No tengo nada, mamá. Nada. Estoy viviendo en un hotel barato, pagando con la última tarjeta de crédito que todavía funciona. No tengo trabajo. No tengo dinero. No tengo dignidad. No tengo nada excepto la vergüenza de saber que desprecié a la única persona que realmente me amaba. Lo abracé entonces. Lo abracé fuerte, sintiendo como su cuerpo se sacudía con sollozos profundos. Era mi hijo. Mi bebé. Y no importaba cuánto daño me hubiera hecho, seguía siendo mi hijo. SHH, susurré, acariciando su cabello como cuando era pequeño. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Madre e hijo. Reunidos en el dolor y la pérdida. Y mientras lo sostenía, pensé en Teodoro. Pensé en su plan elaborado. Pensé en cómo había predicho exactamente esto. El colapso. La humillación. La revelación. Y finalmente, el arrepentimiento. Rodrigo había tocado fondo. Había perdido todo lo que valoraba. Y en ese proceso, tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más valioso. Humildad. Conciencia. La capacidad de ver más allá del dinero. Ahora venía la parte más difícil del plan de Teodoro. Decidir qué hacer a continuación. Rodrigo se quedó en mi apartamento esa noche. Le preparé la cama en el sofá, le di una de las camisas viejas de Teodoro que todavía guardaba, y lo observé mientras se quedaba dormido casi instantáneamente. El agotamiento había vencido finalmente a su cuerpo. Mientras dormía, se veía tan joven, tan vulnerable. Como el niño que solía ser antes de que el dinero y la arrogancia lo transformaran en alguien irreconocible. Yo no pude dormir. Me senté en mi silla junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, sosteniendo la carta de Teodoro que ahora llevaba conmigo a todas partes. La había leído tantas veces que podía recitar cada palabra de memoria. Pero esa noche, una frase en particular resonaba en mi mente: serás tú quien decida si merece una segunda oportunidad. Teodoro me había dado el poder de elegir. Había orquestado todo esto, había destruido su propia empresa, había humillado a su hijo, todo para llegar a este momento exacto. El momento en que Rodrigo, despojado de todo su orgullo y arrogancia, finalmente entendiera lo que realmente importaba. Y ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con esa lección. Podía quedarme callada. Podía dejar que Rodrigo continuara pensando que todo había sido un terrible accidente, una mala fortuna heredada. Podía guardar los $93 millones para mí, vivir el resto de mis días en comodidad, mientras mi hijo luchaba por reconstruir su vida desde cero. Eso sería justicia, ¿verdad? Después de cómo me había tratado, después de la humillación, del desprecio. Pero mientras miraba a mi hijo dormir en mi sofá viejo, con su rostro demacrado y sus ropas arrugadas, supe que la justicia no era lo que Teodoro había buscado. Él había buscado redención. No venganza, sino transformación. Y la transformación, la verdadera transformación, requería más que solo dolor. Requería esperanza también. A la mañana siguiente,
Preparé café y pan tostado. Rodrigo despertó sobresaltado, como si hubiera olvidado dónde estaba. Me vio en la cocina y por un momento, vi pánico en sus ojos. Como si pensara que todo había sido un sueño y que yo lo echaría. Pero entonces le sonreí suavemente y le señalé la mesa. Ven, desayuna. Se sentó frente a mí, aceptando la taza de café con manos temblorosas. Bebió en silencio, sin mirarme. La vergüenza todavía era demasiado fresca, demasiado cruda. Yo dejé que el silencio se extendiera. Necesitaba pensar cuidadosamente en mis próximas palabras, porque lo que dijera ahora cambiaría todo. Rodrigo, comencé finalmente. Necesito contarte algo. Algo sobre tu padre. Él levantó la mirada, sus ojos cansados llenos de curiosidad mezclada con miedo. ¿Qué cosa, mamá? Respiré profundo. Tu padre me dejó más que solo la casa del campo. Vi cómo sus cejas se fruncían, confundido. Me dejó una carta que explicaba todo. ¿Todo qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. La empresa. La quiebra. Todo fue planeado, Rodrigo. Tu padre lo planeó todo. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Rodrigo me miraba fijamente, como si yo hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué?, finalmente logró decir. Me levanté y fui a mi habitación. Regresé con la carta de Teodoro y la puse sobre la mesa frente a él. Lee, dije simplemente. Con manos temblorosas, Rodrigo desdobló las páginas. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, leyendo cada palabra. Vi cómo su expresión cambiaba. Confusión, incredulidad, shock, dolor. Y finalmente, comprensión. Cuando terminó, dejó la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Papá me tendió una trampa, susurró. Todo este tiempo, toda esta agonía, fue una lección. No fue una trampa, dije suavemente. Fue una prueba de carácter. Tu padre te amaba, Rodrigo, pero sabía que te había malcriado, que te había dado todo sin enseñarte el valor real de las cosas. Y cuando supo que iba a morir, decidió darte un último regalo. La oportunidad de convertirte en el hombre que siempre debiste ser. Rodrigo bajó las manos y me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Y la casa del campo? La herencia que te dejó a ti. Me levanté otra vez y saqué el inventario de activos de mi bolso. Lo puse frente a él. Lee el último número. Observé cómo sus ojos escaneaban la página, bajando línea por línea hasta llegar al total. Cuando lo vio, su rostro se puso completamente pálido. 93 millones, leyó en voz alta, su voz quebrándose. Mamá, tú tienes 93 millones de dólares. Tu padre vendió todos los activos reales de la empresa meses antes de morir. Los convirtió en inversiones, propiedades, efectivo, y lo escondió todo en la casa del campo. La casa que tú llamaste ruina. La casa que despreciaste. Hice una pausa, dejando que la ironía se asentara. Mientras tú heredaste una cáscara vacía, yo heredé la verdadera fortuna. Rodrigo se quedó mirando el papel durante lo que pareció una eternidad. Luego empezó a reír. Una risa amarga, dolorosa, que rápidamente se transformó en llanto. Él tenía razón, sollozó. Tenía toda la razón sobre mí. Soy exactamente el hombre egoísta y arrogante que él pensaba que era. Me burlé de ti. Te humillé. Mientras tú tenías millones y yo solo tenía deudas disfrazadas de éxito. Rodrigo, tomé su mano a través de la mesa. Tu padre no hizo esto para destruirte. Lo hizo para salvarte. Para enseñarte lo que yo nunca pude enseñarte. Que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Que la verdadera riqueza está en cómo tratas a los demás. En tu carácter. En tu humanidad. Él apretó mi mano, sus lágrimas cayendo sobre la mesa. ¿Puedes perdonarme, mamá? Después de todo lo que dije, todo lo que hice, ¿puedes perdonarme? Sentí mis propias lágrimas rodando por mis mejillas. Ya te perdoné, hijo. Te perdoné en el momento en que caíste de rodillas en mi puerta. Porque eso es lo que hacen las madres. Perdonamos. Amamos.
sin importar qué. No merezco tu perdón, dijo, su voz rota. No merezco nada de ti. Tal vez no, admití. Pero el perdón no se trata de merecer. Se trata de elegir amar a pesar del dolor. Tu padre te dio una lección dura. Ahora yo te daré algo diferente. Te daré una oportunidad. Rodrigo levantó la mirada, sus ojos llenos de esperanza mezclada con miedo. ¿Qué tipo de oportunidad? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que despertaba bajo el sol de la mañana. La empresa está en bancarrota. Eso no se puede deshacer. Pero tú puedes empezar de nuevo. No con dinero regalado. No con éxito heredado. Sino con trabajo real. Con humildad. Con el entendimiento de que todo lo que logres de ahora en adelante será porque lo ganaste tú mismo. ¿Cómo?, preguntó desesperadamente. No tengo nada. No tengo habilidades reales. Solo sé administrar una empresa que resultó ser falsa. Me volví hacia él. Tienes algo más valioso que habilidades, Rodrigo. Tienes una segunda oportunidad. Y tienes una madre que, a pesar de todo, todavía cree en ti. Hice una pausa. Voy a ayudarte. Pero no de la manera que esperas. No te voy a dar millones. No te voy a comprar otra empresa. Voy a darte algo mejor. ¿Qué?, susurró. Voy a darte la oportunidad de construir algo real. Algo tuyo. Desde cero. Te daré un préstamo de $50,000. No un regalo. Un préstamo. Con un interés bajo y tiempo razonable para pagarlo. Lo suficiente para empezar un negocio pequeño, para alquilar un apartamento modesto, para vivir mientras construyes algo con tus propias manos. Lo miré directamente a los ojos. Pero hay condiciones. Lo que sea, dijo inmediatamente. Haré lo que sea. Primera condición. Trabaja honestamente. Lo que sea que hagas, hazlo con integridad. Sin atajos. Sin manipulaciones. Segunda condición. Vive modestamente. Nada de lujos hasta que hayas pagado cada centavo que te preste. Tercera condición. Si vuelves a tratar a alguien, a cualquier persona, con el desprecio con que me trataste a mí, el préstamo se cancela inmediatamente y tendrás que devolver todo. Rodrigo asintió vigorosamente, las lágrimas todavía corriendo por su rostro. Lo prometo, mamá. Lo prometo con todo mi corazón. Y última condición, añadí, mi voz más suave ahora. Visita la tumba de tu padre una vez al mes. Habla con él. Cuéntale sobre tu progreso. Agradécele por la lección que te dio, por más dolorosa que haya sido. Lo haré, sollozó. Lo haré, mamá. Gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Lo abracé entonces, sintiendo como su cuerpo temblaba contra el mío. Mi hijo. Mi niño perdido que finalmente había encontrado el camino a casa. Teodoro había tenido razón. Siempre tuvo razón. A veces el amor más grande se expresa a través de las lecciones más duras. Los meses que siguieron fueron de transformación lenta pero constante. Rodrigo tomó el préstamo de $50,000 y por primera vez en su vida tuvo que tomar decisiones reales sobre cómo usar el dinero. No había red de seguridad. No había cuenta bancaria millonaria esperando rescatarlo si fracasaba. Solo había él, su determinación y la segunda oportunidad que yo le había dado. Alquiló un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Un lugar modesto con una habitación, una cocina diminuta y ventanas que daban a un callejón estrecho. Nada como el penthouse de lujo donde había vivido con Patricia. Cuando fui a visitarlo por primera vez, lloré. No de tristeza, sino de orgullo. Porque vi cómo había limpiado cada rincón él mismo. Cómo había comprado muebles usados, pero en buen estado. Cómo había enmarcado una fotografía vieja de Teodoro, de mí, y de él cuando era niño, y la había colgado en la pared de la sala. Es perfecto, le dije, y lo decía en serio. Porque este apartamento pequeño representaba algo que ningún penthouse jamás había representado. Representaba dignidad ganada. Esfuerzo propio. Humildad. Rodrigo decidió empezar un negocio de consultoría para pequeñas empresas. Había aprendido mucho sobre administración, incluso si su propia experiencia había terminado en desastre. Pero ahora usaba ese conocimiento de manera diferente.
No para presumir o para enriquecerse rápidamente, sino para ayudar genuinamente a otros emprendedores que estaban comenzando. Cobraba tarifas modestas, trabajaba largas horas, y trataba a cada cliente con respeto y dedicación. Los primeros meses fueron duros. Hubo semanas en que solo consiguió un cliente. Hubo noches en que lo llamé y lo escuché llorar de frustración porque un contrato se había caído. Pero nunca se rindió. Y lo más importante, nunca volvió a mostrar esa arrogancia que una vez lo definió. Yo lo visité regularmente. No para darle más dinero, sino para darle lo que realmente necesitaba. Compañía. Ánimo. Amor maternal que había estado ausente durante tantos años de distancia emocional. Cocinábamos juntos en su cocina pequeña. Hablábamos sobre Teodoro. Sobre recuerdos. Sobre lecciones aprendidas de la manera más dolorosa posible. Una tarde, 4 meses después de que comenzara su nuevo negocio, Rodrigo me invitó a cenar. Había preparado la comida él mismo, algo que nunca había hecho en su vida anterior. Espagueti simple con salsa de tomate, ensalada y pan comprado en la panadería de la esquina. Comida humilde, pero hecha con amor. Mamá, dijo mientras comíamos, conseguí mi 10º cliente esta semana. Y uno de mis primeros clientes me recomendó con 3 empresas más. Creo que esto va a funcionar. Lentamente, pero va a funcionar. Sonreí, sintiendo como mi corazón se hinchaba de orgullo. Tu padre estaría orgulloso de ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad lo crees? Lo sé, dije con certeza. Esto es exactamente lo que él quería. Que aprendieras a construir algo real. Algo que sea tuyo por mérito propio, no por herencia. Rodrigo asintió, limpiándose los ojos con una servilleta. Fui a su tumba ayer. Como prometí. Le conté sobre mi progreso. Sobre cómo cada dólar que gano ahora significa algo. Porque lo gané honestamente. Porque lo gané tratando bien a las personas. Hizo una pausa. Y le pedí perdón. Por no haber estado ahí cuando estaba muriendo. Por haber sido un hijo terrible. Por haber necesitado perderlo todo para finalmente entender lo que intentó enseñarme toda su vida. Extendí mi mano a través de la mesa y tomé la suya. Él te escuchó, hijo. Estoy segura de eso. Pasó otro mes. Rodrigo pagó su primer plazo del préstamo. Solo $500, una fracción minúscula de lo que debía, pero para él representaba todo. Cuando vino a mi apartamento para entregarme el cheque, sus manos temblaban de emoción. Es mi primer pago, mamá. Ganado con mi propio sudor. Con mi propio trabajo. Lo abracé fuerte. Este cheque vale más que todos los millones que pensaste que heredaste. En ese tiempo, yo también había estado ocupada. Había visitado la casa del campo varias veces. Contraté a personas para repararla, para restaurarla a la gloria que una vez tuvo. No gasté millones, no lo convertí en un palacio. Simplemente la devolví a ser lo que siempre fue, un hogar lleno de amor y memoria. Arreglé el techo, pinté las paredes, limpié el jardín y planté flores nuevas. La casa cobró vida otra vez. También comencé a usar parte del dinero de Teodoro para hacer el bien. Doné a hospitales que trataban pacientes con cáncer, en memoria de mi esposo. Establecí becas para estudiantes de familias humildes que querían estudiar administración de empresas. Ayudé a Patricia, mi vecina y amiga, cuando su esposo perdió su trabajo. No alardeé sobre el dinero. No lo usé para presumir. Lo usé para lo que Teodoro hubiera querido, para ayudar a otros. 6 meses después de que Rodrigo empezara su negocio, recibí una llamada de César, el abogado. Señora Elsa, dijo con una voz que sonaba complacida. He estado observando a su hijo. Y debo decir que la transformación ha sido notable. Teodoro dejó instrucciones para mí también, ¿sabe? Me pidió que vigilara a Rodrigo durante el primer año después de su caída, para ver si la lección realmente había calado. ¿Y qué has observado?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Un hombre diferente, respondió César. Un hombre humilde. Un hombre que trabaja duro. Un hombre que trata a todos con respeto, desde el barista en el café hasta el CEO de la empresa más grande. Su padre estaría profundamente orgulloso. Esa noche,
Llamé a Rodrigo y le pedí que viniera a mi apartamento al día siguiente. Tenía algo importante que decirle. Cuando llegó, se veía nervioso, como si pensara que había hecho algo malo. Lo hice sentar en el sofá y me senté frente a él. Rodrigo, has trabajado duro estos 6 meses. Has honrado cada condición que te puse. Has visitado la tumba de tu padre religiosamente. Has pagado tus plazos a tiempo. Has tratado a todos con respeto y dignidad. Hice una pausa. Tu padre estaría orgulloso. Y yo estoy orgullosa. Gracias, mamá, dijo suavemente. Pero todavía tengo mucho camino por recorrer. Todavía debo casi todo el préstamo. Todavía estoy construyendo mi negocio. Todavía estoy aprendiendo a ser el hombre que debí ser desde el principio. Lo sé, dije. Y por eso quiero hacer algo. Saqué un sobre de mi bolso. Tu padre dejó algo más en su carta. Algo que solo debía revelarse si pasabas la prueba de los primeros 6 meses. Si demostrabas que la lección había sido aprendida de verdad. Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y sacó una carta. Era otra carta de Teodoro, escrita con esa letra temblorosa que ambos conocíamos tan bien. Rodrigo comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que has cambiado. Significa que la lección más dura que tuve que darte finalmente dio fruto. No espero que me perdones por lo que hice. Sé que el dolor fue inmenso. Pero espero que entiendas por qué fue necesario. Te amé demasiado para dejarte convertirte en el hombre superficial y vacío que estabas destinado a ser. Te amé lo suficiente para destruir tu mundo falso y obligarte a construir uno real. Rodrigo hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Continuó leyendo. Si has llegado hasta aquí, si has demostrado humildad, trabajo duro y carácter durante estos 6 meses, entonces hay algo más que debes saber. Tu madre tiene mi fortuna. Toda ella. Pero esa fortuna no es solo para ella. Es para ambos. Cuando ella decida que estás listo, cuando ella vea que has cambiado verdaderamente, entonces tendrá la opción de compartirla contigo. No como regalo. No como herencia fácil. Sino como reconocimiento de tu transformación. Rodrigo dejó caer la carta sobre sus piernas y me miró con ojos enormes. Mamá, yo no quiero tu dinero. No necesito tu dinero. Ya me diste más de lo que merecía. Me diste una segunda oportunidad. Eso es suficiente. Sonreí, sintiendo como las lágrimas corrían por mis propias mejillas. Lo sé, hijo. Y por eso sé que finalmente estás listo. Me levanté y fui a mi habitación. Regresé con un documento legal. Esto es un fideicomiso. He puesto $10 millones en tu nombre. Pero hay condiciones estrictas. Sus ojos se abrieron como platos. Mamá, no puedo aceptar. Escucha las condiciones primero, interrumpí. No puedes tocar el dinero durante 5 años. En ese tiempo, seguirás construyendo tu negocio con tus propias manos. El dinero está invertido y crecerá. Después de 5 años, si has mantenido tu integridad, si has seguido tratando a las personas con respeto, si has continuado viviendo con humildad, entonces el dinero será tuyo para hacer con él lo que consideres correcto. Rodrigo se quedó en silencio durante un largo momento. Luego habló con una voz llena de emoción. 5 años es perfecto, mamá, porque para entonces, habré construido algo real. Algo de lo que pueda estar verdaderamente orgulloso. Y entonces usaré ese dinero no para comprar lujos, sino para expandir el bien que puedo hacer. Para ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. Lo abracé fuerte, sintiendo como nuestras lágrimas se mezclaban. Mi hijo había muerto y renacido. El hombre arrogante había desaparecido. En su lugar estaba alguien nuevo. Alguien mejor. Alguien de quien Teodoro y yo podíamos estar genuinamente orgullosos. Un año después de la muerte de Teodoro, decidí que era hora de regresar a la casa del campo. No solo para visitarla, sino para quedarme. Para vivir ahí permanentemente. Mi apartamento en la ciudad había cumplido su propósito durante décadas, pero ya no era mi hogar. Mi hogar estaba donde los recuerdos vivían. Donde Teodoro y yo habíamos sido felices. Donde la verdadera herencia había estado escondida todo este tiempo.
La casa estaba completamente restaurada ahora. Las paredes recién pintadas de color crema brillaban bajo el sol. El techo nuevo no tenía goteras. Las ventanas estaban limpias y abiertas, dejando entrar el aire fresco del campo. El jardín estaba floreciente, lleno de rosas rojas, margaritas blancas y girasoles que seguían al sol durante todo el día. El porche de madera había sido reforzado y barnizado, y había colocado ahí las 2 mecedoras que Teodoro y yo solíamos usar. Rodrigo me ayudó con la mudanza. Cargó cada caja, cada mueble, con una dedicación que nunca había mostrado antes. Su negocio estaba creciendo establemente. Ahora tenía 15 clientes regulares y había contratado a su primer empleado, un joven llamado Julio que le recordaba a sí mismo antes de la caída. Rodrigo lo trataba con paciencia y respeto, enseñándole no solo sobre negocios, sino sobre integridad y carácter. «Esta casa es hermosa, mamá», dijo Rodrigo mientras colocaba una caja en la sala. «No puedo creer que alguna vez la llamé ruina. Era yo el que estaba en ruinas, no la casa». Sonreí, tocando la pared con cariño. Esta casa siempre tuvo alma. Solo necesitaba que alguien la viera. Esa tarde, después de que terminamos de desempacar, preparé limonada fresca y nos sentamos en el porche. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas, rosas y violetas. Los pájaros cantaban en los árboles. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Era paz perfecta. «Mamá», dijo Rodrigo después de un largo silencio. «Quiero contarte algo. Conocí a alguien». Levanté las cejas con sorpresa. «Una mujer». Asintió, y vi como un rubor subía por sus mejillas. «Se llama Diana. Es maestra en una escuela primaria. La conocí cuando fui a dar una charla gratuita sobre finanzas personales a los maestros. Es diferente a Patricia. Es real, humilde, amable. No le importa que no tenga dinero. De hecho, cuando le conté mi historia, sobre cómo lo perdí todo y tuve que empezar de nuevo, me dijo que eso la hacía respetarme más. Sentí como mi corazón se llenaba de alegría. Me encantaría conocerla. Le hablé de ti», continuó. Le conté sobre papá, sobre la lección, sobre cómo me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía. Ella quiere conocerte también. Dice que cualquier mujer que pueda perdonar y amar de la manera en que tú lo haces debe ser extraordinaria. «Tráela aquí», dije, tomando su mano. «Tráela a cenar el próximo domingo. Cocinaré el platillo favorito de tu padre. Pollo asado con papas y vegetales. Y podremos hablar sobre el futuro». Los ojos de Rodrigo brillaron con lágrimas contenidas. El futuro. Hace un año, pensaba que no tenía futuro. Pensaba que mi vida había terminado. Pero ahora. Miró alrededor, hacia el jardín, hacia el cielo colorido, hacia mí. Ahora tengo más de lo que nunca tuve cuando pensaba que lo tenía todo. El domingo siguiente, Rodrigo llegó con Diana. Era una mujer sencilla y hermosa, con cabello color castaño recogido en una cola de caballo, ojos color miel llenos de calidez, y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Usaba un vestido simple color verde claro y zapatos cómodos. Nada de joyas ostentosas. Nada de maquillaje excesivo. Solo belleza natural y autenticidad. «Señora Elsa», dijo, abrazándome con sinceridad. «Es un honor conocerla finalmente. Rodrigo habla de usted todo el tiempo». «El honor es mío», respondí, sintiendo inmediatamente que esta mujer era especial. «Y por favor, llámame Elsa». Cenamos en el comedor, alrededor de la mesa larga que había sido testigo de tantas comidas familiares. Diana ayudó a servir la comida, insistió en lavar los platos después, y habló con una honestidad refrescante sobre su vida. Era la menor de 4 hermanos, había crecido en una familia humilde, había trabajado durante toda la universidad para pagar sus estudios, y ahora dedicaba su vida a enseñar a niños de comunidades de bajos recursos. «No gano mucho», dijo con una sonrisa. «Pero cuando un niño que no sabía leer finalmente entiende las letras, cuando veo sus ojos iluminarse con comprensión, siento que soy la persona más rica del mundo». Miré a Rodrigo y vi cómo la observaba. Con admiración. Con amor. Pero más importante, con respeto. Este era un amor diferente al que había tenido con Patricia.
Este era un amor basado en valores compartidos, en respeto mutuo, en apreciar la belleza de las cosas simples. Después de la cena, Diana y yo caminamos por el jardín mientras Rodrigo lavaba los platos. «Tu hijo es un buen hombre», me dijo. «Sé que ha cometido errores en el pasado. Él me lo ha contado todo. Pero lo que más admiro de él es que no esconde esos errores. Los reconoce. Aprende de ellos. Y cada día intenta ser mejor que el día anterior». «Eso es todo lo que un padre puede pedir», dije suavemente. «No que nuestros hijos sean perfectos, sino que sean capaces de aprender, de crecer, de transformarse». Diana se detuvo junto a las rosas rojas y tocó suavemente un pétalo. «Rodrigo me dijo que su padre orquestó todo. La caída, la lección, todo. Al principio me pareció cruel. Pero ahora entiendo que a veces el amor más grande requiere las decisiones más difíciles». Asentí, sintiendo el peso familiar de las lágrimas. Teodoro sabía que no tenía mucho tiempo. Y quería asegurarse de que Rodrigo estuviera listo para vivir una vida real, no una vida falsa construida sobre dinero no ganado y arrogancia no merecida. «Funcionó», dijo Diana con certeza. «El hombre que conozco es genuino, trabajador y lleno de humildad. Y estoy enamorada de ese hombre, no del hombre que solía ser». Esa noche, después de que Rodrigo y Diana se fueron, me senté en el porche con una taza de té caliente. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro del campo, millones de puntos de luz que nunca se veían en la ciudad. El aire estaba fresco y lleno del canto de los grillos. Saqué la carta de Teodoro, esa carta que había leído cientos de veces pero que todavía me traía consuelo. La leí una vez más bajo la luz tenue del porche. Y cuando llegué a la última línea, «tuyo para siempre, incluso en el silencio», susurré mi respuesta al viento. «Lo lograste, mi amor. Salvaste a nuestro hijo. Y aunque ya no estés aquí físicamente, siento tu presencia en cada rincón de esta casa, en cada lección que dio fruto, en cada lágrima que llevó a la transformación. Te extraño cada día, pero sé que estás en paz, porque el plan funcionó. Rodrigo se salvó». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, y pude jurar que escuché un susurro, una voz familiar que decía: «Gracias, mi amor, por tener fe, por ser fuerte, por hacer lo que yo no pude hacer mientras estaba vivo». 2 meses después, Rodrigo vino a visitarme con noticias emocionantes. «Mamá, pagué la mitad del préstamo. La mitad completa. Mi negocio está creciendo más rápido de lo que esperaba». Y hizo una pausa, con una sonrisa enorme en su rostro. «Le propuse matrimonio a Diana. Y dijo que sí». Grité de alegría y lo abracé fuerte. «Eso es maravilloso, hijo. Maravilloso. Queremos casarnos aquí», dijo, mirando alrededor de la casa con amor. «En esta casa. En el jardín. Donde papá y tú fueron felices. Donde aprendí las lecciones más importantes de mi vida. ¿Nos darías tu bendición?». «Por supuesto», dije, con lágrimas de felicidad corriendo por mis mejillas. Nada me haría más feliz. Comenzamos a planear la boda. Sería algo simple, íntimo, con solo amigos cercanos y familia. Diana quería flores del jardín como decoración. Rodrigo quería que la ceremonia fuera bajo el árbol grande donde su padre había construido el columpio. Quería que hubiera una silla vacía en la primera fila, con una fotografía de Teodoro, porque aunque no estuviera físicamente presente, su espíritu estaría ahí. La noche antes de la boda, Rodrigo y yo nos sentamos en el porche, tal como habíamos hecho tantas veces en los últimos meses. «Mamá», dijo suavemente, «gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme la oportunidad que no merecía. Gracias por amarme incluso cuando no era digno de ser amado». «Siempre fuiste digno, hijo», dije, tomando su mano. «Solo necesitabas descubrirlo tú mismo. Y lo hiciste. A través del dolor, a través de la pérdida, a través de la humildad, descubriste quién realmente eres. Y ese hombre es extraordinario». Nos quedamos ahí en silencio, viendo las estrellas, sintiendo la presencia de Teodoro en el viento, sabiendo que al día siguiente comenzaría un nuevo capítulo. No solo para Rodrigo, sino para todos nosotros. Un capítulo escrito no con dinero o éxito superficial, sino con amor,
carácter y lecciones aprendidas de la manera más profunda posible. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol dorado que bañaba el jardín con luz cálida. Las flores que había plantado meses atrás estaban en su máximo esplendor. Rosas rojas, margaritas blancas, girasoles alegres que parecían celebrar junto con nosotros. Habíamos colocado sillas simples de madera en semicírculo alrededor del árbol grande, y justo en el centro de la primera fila, tal como Rodrigo había pedido, había una silla vacía con la fotografía de Teodoro, rodeada de velas blancas. Diana llegó temprano en la mañana. No usó un vestido de novia elaborado y costoso. En su lugar, eligió un vestido sencillo color marfil que le llegaba hasta los tobillos, con encaje delicado en los hombros. Llevaba flores frescas del jardín en su cabello castaño. Se veía radiante con la luz natural de una mujer profundamente enamorada y en paz. ¿Estás lista?, le pregunté mientras la ayudaba a ajustar su velo simple. Ella sonrió, tomando mis manos. Más que lista. Siento como si toda mi vida me hubiera llevado a este momento. Los invitados comenzaron a llegar. No eran muchos, tal vez 30 personas en total. Amigos genuinos de Rodrigo, colegas de Diana de la escuela, algunos de los clientes de Rodrigo que se habían convertido en amigos, César el abogado con su esposa, y mi amiga Patricia del vecindario. Gente real. Gente que valoraba el carácter sobre el dinero. Cuando comenzó la música, Diana caminó por el pasillo sola. Pero cuando llegó a la mitad del camino, Rodrigo salió de su lugar junto al oficiante y caminó hacia ella. Extendió su brazo y ella lo tomó, y juntos caminaron el resto del camino. Iguales. Compañeros. Socios en la vida. La ceremonia fue simple pero profundamente emotiva. Rodrigo y Diana escribieron sus propios votos. Cuando Rodrigo comenzó a hablar, su voz temblaba de emoción. Diana, hace 2 años, yo era un hombre diferente. Un hombre lleno de arrogancia y vacío de sustancia. Perdí todo lo que pensé que me definía. Pero en esa pérdida, me encontré a mí mismo. Y te encontré a ti. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Prometo amarte no con regalos costosos o lujos vacíos, sino con respeto, dedicación y gratitud por cada día que tenemos juntos. Diana lloró mientras decía sus propios votos. Rodrigo, lo que me enamoró no fue el hombre que solía ser, sino el hombre en que te convertiste. El hombre humilde que reconoce sus errores. El hombre trabajador que construye su éxito con sus propias manos. Ese es el hombre con quien quiero pasar el resto de mi vida. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, todos aplaudieron. Pero lo que me hizo llorar más fuerte fue lo que Rodrigo hizo después de besar a su esposa. Se volvió hacia la silla vacía con la fotografía de Teodoro, caminó hacia ella, y se arrodilló. Tocó la fotografía suavemente y susurró: «Gracias, papá, por amarme lo suficiente para salvarme». La recepción fue en el jardín. Comida casera que Diana, Patricia y yo habíamos preparado durante días. No había champán de $1000 la botella. Había limonada fresca y vino modesto. No había decoraciones elaboradas y caras. Había flores del jardín y velas simples que brillaban cuando el sol comenzó a ponerse. Mientras todos comían y reían, me senté en mi mecedora en el porche. César se acercó y se sentó en la mecedora junto a mí. «Señora Elsa», dijo con una sonrisa satisfecha. «Teodoro me pidió que le entregara algo el día de la boda de Rodrigo, si es que ese día llegaba». Sacó un sobre pequeño de su chaqueta. «Creo que ese momento ha llegado». Tomé el sobre con manos temblorosas. Era blanco, sellado, con mi nombre escrito en la letra familiar de Teodoro. Lo abrí cuidadosamente y saqué una carta corta. «Mi amada Elsa, si estás leyendo esto en el día de la boda de Rodrigo, significa que nuestro hijo finalmente encontró el amor verdadero. Significa que la lección funcionó. Que el dolor tuvo propósito. Que la caída llevó a la elevación». Respiré profundo, limpiándome las lágrimas para poder continuar leyendo. Cada noche durante mi enfermedad, cuando dormías en esa silla incómoda junto a mi cama, yo rezaba. Rezaba por tener el valor de hacer lo que necesitaba hacer. Rezaba porque tú tuvieras la fuerza de ver el plan hasta el final. Y rezaba porque Rodrigo tuviera la humildad de aprender la lección. Gracias por ser la mujer extraordinaria que siempre has sido. Gracias por amar a nuestro hijo incluso cuando no era fácil amarlo.
La carta terminaba con unas líneas que me hicieron sollozar abiertamente. La verdadera herencia que les dejo no es el dinero en la caja fuerte. La verdadera herencia es la lección aprendida. Es el carácter forjado a través del fuego. Es el amor que perdura más allá de la muerte. Es la familia reconstruida sobre cimientos de humildad y verdad. Esa es la herencia que vale más que todos los millones del mundo. Los amo más allá de las palabras. Más allá del tiempo. Tuyo eternamente, Teodoro. César puso su mano sobre mi hombro mientras yo lloraba. Era un hombre sabio. Y usted es una mujer extraordinaria. Juntos salvaron a su hijo. Esa noche, cuando la fiesta terminó, Rodrigo y Diana se quedaron conmigo en la casa. Nos sentamos los tres en el porche, bajo las estrellas, compartiendo historias sobre Teodoro. Mamá, dijo Rodrigo después de un largo silencio. Quiero que sepas algo. El dinero del fideicomiso, los 10 millones que estarán disponibles en 4 años más. Diana y yo ya decidimos qué haremos con ellos. ¿Qué van a hacer?, pregunté con curiosidad. Vamos a crear una fundación, dijo Diana, sus ojos brillando con pasión. Una fundación que ayude a jóvenes emprendedores de familias humildes. Les daremos no solo dinero, sino mentoría y educación sobre valores e integridad. Queremos darles lo que papá te dio, una segunda oportunidad. Mi corazón se llenó tanto de orgullo que pensé que explotaría. Teodoro estaría tan orgulloso. Esto es exactamente lo que él hubiera querido. Rodrigo tomó mi mano. Todo lo que soy ahora, todo lo bueno en mí, viene de ustedes dos. De papá, que me amó lo suficiente para darme la lección más dura. Y de ti, mamá, que me amaste lo suficiente para darme la segunda oportunidad. 2 años han pasado desde ese día. Rodrigo y Diana ahora tienen una niña hermosa que lleva mi nombre, Elsa. La pequeña Elsa tiene los ojos de su abuelo Teodoro. Rodrigo pagó completamente el préstamo hace 6 meses. Su negocio es próspero. Pero más importante, él es próspero en espíritu. Yo vivo en la casa del campo, rodeada de belleza y paz. Uso el dinero de Teodoro sabiamente, para ayudar a otros, para crear oportunidades, para esparcir amor donde hay necesidad. No vivo como millonaria. Vivo como una mujer rica en lo que realmente importa: familia, amor, propósito. Visito la tumba de Teodoro cada semana. Le cuento sobre Rodrigo, sobre Diana, sobre la pequeña Elsa. Le cuento cómo su plan funcionó mejor de lo que cualquiera de nosotros pudo imaginar. Y aunque sé que no puede responder, siento su presencia. Siento su amor. Siento su aprobación. Porque al final, la verdadera herencia no se mide en dólares. Se mide en lecciones aprendidas, en caracteres transformados, en amor que trasciende la muerte. Se mide en segundas oportunidades aprovechadas y en familias reconstruidas sobre verdad y humildad. Algunos reciben lo que quieren. Otros reciben lo que necesitan. Rodrigo necesitaba perderlo todo para encontrarse a sí mismo. Yo necesitaba ver a mi hijo caer para presenciar su verdadero ascenso. Y Teodoro necesitaba partir para finalmente enseñar la lección que cambiaría todo. Esa es la verdadera herencia. Y vale más que todos los millones del mundo.